Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que se conectan en este día martes donde compartimos una reflexión acerca de la palabra de Dios. A todos ustedes le damos la bienvenida y esperamos que en esta jornada de día martes la palabra de Dios pueda seguir edificándonos y llevándonos a poder meditar y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana quiero invitarlos a que puedan abrir en la palabra de Dios, en el libro de Números, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios que dice el título: María y Aarón murmuran contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo a Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Vemos en la palabra de Dios, queridos hermanos, queridos amigos, el ejemplo de María y Aarón, los cuales nos señala la palabra de Dios que estando ellos allí hablaron en contra de Moisés. Y fíjese que lo que aconteció en la vida de María por esta murmuración que hizo en contra del siervo de Dios, del líder que había sido escogido por parte de Dios, tuvo una consecuencia bastante importante. Dice la palabra de Dios que sobre María, luego de que la presencia del Señor se había apartado, ella había quedado como blanca nieve porque estaba leprosa. La lepra es algo que el pueblo de Israel ya estaba anticipado, según la palabra de Dios en Levíticos capítulo 13 y 14. Dios les habla al pueblo acerca de cómo deben intervenir ante la lepra. Y Dios les había dado diferentes instrucciones de cómo tenían que tratarla. Generalmente todos los que sospechaban que había lepra en su cuerpo debían ir a un sacerdote para que fuesen examinados. El leproso era considerado una persona impura, ¿sí? Tanto física como espiritualmente. Eran despreciados de tal manera que tenían que ser apartados de la comunidad. Eran consideradas como la segunda infección o enfermedad luego del cadáver, ¿sí? Y estaba dentro de las 69 enfermedades, infecciones que Dios había mencionado.
Y también cuando había viento, la persona que tenía lepra tenía que estar a 45 metros de distancia de cualquier otra persona. María, por murmurar, recibe lepra. Hay lepra en su cuerpo. ¿Y qué era tan grave lo que estaba haciendo María y Aarón? ¿Por qué Dios decide enviar lepra sobre la vida de María si aparentemente María solamente había murmurado? Vemos en la palabra de Dios, según el versículo 1 y 2, claramente la palabra del Señor nos enseña que María y Aarón habían murmurado, habían hablado en contra de Moisés. Y supuestamente habían tomado o habían hecho este cuestionamiento de que Moisés, la mujer cusita, o también conocida como la mujer de Etiopía, era el fin de la murmuración de María y de Aarón contra Moisés. Pero en realidad no había nada de malo desde el punto de vista moral y desde el punto de vista espiritual. Tanto María como Aarón estaban buscando la manera de poder exponer los motivos, pero en realidad lo que en ellos había y lo que ellos ocultaban era una gran envidia. María y Aarón habían murmurado contra la autoridad de Dios y contra la autoridad establecida por Dios en la tierra que era Moisés. La murmuración, ¿qué es, queridos hermanos, queridos amigos? La murmuración tiene que ver con hablar entre dientes, tiene que ver con manifestar disgusto. La murmuración tiene que ver con manifestar queja. Y si vemos en el pueblo de Israel, en diferentes momentos y en diferentes circunstancias, el pueblo de Israel murmuró en contra de Dios. En el momento del censo, en el momento cuando Dios agrega leyes, en el momento de la Pascua en el desierto, en el momento del Sinaí, en el momento donde Israel se deja llevar por sus pasiones, por los deseos y demás. Pero vemos que la murmuración aquí trajo grandes consecuencias. Si vemos en la palabra de Dios, nosotros debemos tener en cuenta que nosotros no estamos libres de murmurar, pero debemos tener mucho cuidado cuando nosotros murmuramos en contra de Dios y en contra de la autoridad establecida por Dios. Porque cuando nosotros murmuramos, la murmuración desbarata nuestra relación con Dios. Si vemos en el libro de Efesios en el Nuevo Testamento, podemos encontrar en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 29, dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando nosotros nos nutrimos de la murmuración, debemos tener en cuenta que son palabras corrompidas, que nacen de un corazón que está corrompido, de un corazón que ha abandonado la relación con Dios, de un corazón que ha dejado de lado la relación con el Señor, y esas palabras dejan de ser de edificación. Pero fíjese que la palabra de Dios acá, cuando Pablo hablaba a los de iglesia en Efesios, resaltaba y decía que nuestras palabras tenían que ser palabras buenas para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando nosotros dejamos nuestra relación con Dios y comenzamos a hablar entre dientes, a quejarnos, a manifestar disgusto,
incomodidad, a manifestar que algo no nos está gustando, nuestra boca se llena de palabras corrompidas. Y nuestra boca, queridos hermanos, queridos amigos, deja de ser de edificación para otros y por ende pasa a ser nuestras palabras, palabras de corrupción, palabras que corrompen también al que escucha. Por eso nuestra relación con Dios comienza a desbaratarse, comienza a desarmarse. Si vemos en la palabra de Dios, en Filipenses capítulo 2, verso 14, dice la palabra de Dios: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No solamente, queridos hermanos y amigos, nuestra relación con Dios se desbarata, nuestra relación con Dios comienza a romperse cuando nuestra boca se llena de murmuraciones, sino también nuestra relación con la iglesia comienza a desarmarse, comienza a corromperse. Comenzamos a resistirnos, comenzamos a negarnos, comenzamos a aislarnos. Fíjense la actitud de María y de Aarón. Ellos estaban totalmente aislados del pueblo y estaban entre ellos conversando y se estaban preguntando y diciendo si solamente por Moisés ha hablado Jehová, no, y si no había hablado también a ellos. Ellos no solamente estaban aislados, estaban entre ellos cuchicheando, entre ellos comentando, sino también entre ellos estaban dejando entrever las intenciones de su corazón. Ellos no solamente ya estaban hablando de lo que estaba pasando, sino también ellos estaban dejando entrever de que ellos querían tener el lugar, ocupar el lugar que se le había otorgado a Moisés. Por eso María y Aarón, cuando Dios los llama y Dios los confronta, Dios también les hace saber cuál era el tipo de relación que tenían con Moisés y a dónde era el lugar que a ellos les correspondía. Cuando nosotros, queridos hermanos, nuestra función deja de ser la que realmente nos lleva a cumplir la voluntad de Dios y actuar conforme a la voluntad de Dios, todo lo que hacemos, lo hacemos con murmuraciones y lo hacemos con una intención de que se deje entrever lo que hay en nuestro corazón, aunque nosotros creamos de que no se nota, de que no se ve, lo que nosotros hablamos, cómo lo hablamos y cómo lo decimos, se deja entrever en la presencia de Dios, pero también se deja entrever en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque hay malas intenciones en nuestro corazón. No estamos haciendo su voluntad sin murmuraciones, sino lo hacemos con murmuraciones y con disgusto. Entonces no solamente nuestra relación comienza con Dios a corromperse, sino también nos resistimos a compartir y a estar con el cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 16. Proverbios, capítulo 16, podemos leer allí el versículo 28. Proverbios 16, 28, y dice la palabra de Dios: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Fíjese, el que murmura, el que habla entre dientes, el que se queja,
el que está disgustado, busca generar discordias, pero lo hace de manera astuta. Busca generar discordias entre dientes y comienza a depositar lo que hay en su corazón entre otros. Y comienza a hablar entre otros y con otros y comienza a diseminar lo que piensa y lo que siente, dejando de lado lo que tenga que ver con la palabra de Dios, lo que Dios establece, lo que Dios dice. Y no solamente comienza diciendo lo que piensa y lo que siente, sino también que en donde comienza a sembrar y en donde comienza a depositar su disconformidad, allí busca dividir. ¡Qué qué peligro para la iglesia cuando comienzan a aparecer los murmuradores! Cuando comienzan a aparecer los que están en disconformidad, cuando comienzan a aparecer los que tienen su corazón corrompido por causa del enojo, por causa del orgullo, por causa de la envidia, por causa del pecado. Y se resisten a la palabra de Dios. Y como no están de acuerdo, como no quieren cambiar, comienzan a diseminar lo que piensan, lo que sienten y cuál es su punto de vista. Por eso dice la palabra de Dios, queridos hermanos, en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 11. Podemos leer Santiago 4:11. Y dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjense lo que la palabra de Dios nos señala. Acá el autor del libro de Santiago menciona y dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros, porque el que murmura del hermano, juzga a su hermano, y a su vez, ¿qué hace? También juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Muchas veces nosotros nos ponemos en la posición de que el juzgar es algo que está mal. Pero fíjense que la palabra de Dios aquí señala y claramente de que nuestro deber debe ser juzgar conforme a la palabra de Dios. Nuestro deber debe ser juzgar conforme a lo que ya está establecido por la ley de Dios. Y muchas veces nosotros no juzgamos lo que se nos murmura o lo que escuchamos o lo que aún nosotros decimos, porque nosotros mismos nos hemos puesto en la posición de juzgar la palabra de Dios, pero no somos practicantes o hacedoras de ella. Y hay un gran peligro, queridos hermanos, que cuando nosotros dejamos de lado la palabra de Dios y juzgamos o murmuramos conforme a nuestros estados anímicos, conforme a nuestro pensar, conforme
a nuestro sentir, conforme a nuestra experiencia, conforme a nuestras vivencias, corremos el riesgo de comenzar a juzgar conforme a nuestros propios pecados, a nuestros propios deseos, a nuestros propios anhelos, y dejamos de lado la palabra de Dios. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Debemos tener cuidado, queridos hermanos, cuando de nosotros se apodera la murmuración, cuando comenzamos a manifestar entre dientes nuestro pensar, nuestro actuar. Y cuando hablo de murmuraciones, no solamente hablo de manifestar en estar en desacuerdo en algo, sino también cuando en nuestro corazón comienza a aparecer la duda, cuando en nuestro corazón comenzamos a murmurar conforme a lo que nuestros ojos ven, cuando nosotros comenzamos a murmurar conforme a lo que en nuestro corazón pensamos. Y esto se corre por fuera de la palabra de Dios. La murmuración aparece cuando nosotros dejamos una puerta abierta al orgullo, una puerta abierta a la envidia, una puerta abierta para que el enemigo comience a sembrar en nosotros la duda, comience a sembrar en nosotros conforme a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos. Y dejamos de lado la luz de la palabra de Dios. Dejamos de lado que el Espíritu Santo realmente pueda iluminar nuestras vidas mediante su palabra, mediante la palabra de Dios. Por eso nosotros, queridos hermanos, cuando comenzamos a experimentar que si hay murmuraciones que están llegando a nuestros oídos, si hay murmuraciones que están tocando nuestro corazón, debemos estar alertas. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, verso 13. Dice la palabra de Dios: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuál es la respuesta que el Señor nos da? Es que tenemos que andar como de día, tenemos que andar en la luz honestamente y no proveer a los deseos de la carne. Hermanos, la murmuración es una debilidad del último tiempo, pero también es una debilidad que atenta en este tiempo contra el liderazgo de la iglesia, que atenta constantemente y que sin darnos cuenta, en vez de llevar a la palabra de Dios, en vez de conocer lo que Dios quiere, poder sumergirnos en la voluntad de Dios y someternos hacia lo que Él quiere, comenzamos a someternos a los deseos de la carne y comenzamos a murmurar entre dientes, comenzamos a murmurar entre nosotros, comenzamos a hablar de lo que nos disgusta, comenzamos a hablar de lo que nos ofende, comenzamos a hablar de lo que nos lleva a quejarnos, a hablar de más. Y esto nos lleva a que nosotros murmuremos, como le pasó a María y Aarón. Y las consecuencias fueron graves. Las consecuencias fueron graves, porque murmuraron contra el siervo de Dios. Por eso la palabra de Dios nos insta a que andemos en la luz, honestamente, y no seamos proveedores de los deseos de la carne. Dice la palabra de Dios en Proverbios 21,
Proverbios 21, 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Fíjense lo que la palabra de Dios nos señala, queridos hermanos y amigos. Se guarda de angustias. ¿De qué nos tenemos que guardar cuando murmuramos? Nos hemos puesto a pensar de qué debemos guardarnos, queridos hermanos, cuando murmuramos. Dice la palabra de Dios que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, el murmurar no es solamente el manifestar lo que yo pienso o como yo me siento o como yo creo que son las cosas. El murmurar es un tema bastante grosso, es un tema bastante grave. La consecuencia que cayó sobre la vida de María por hablar mal del siervo de Dios fue lepra. Fue el pecado directo de parte de Dios que ofendió y que su ira cayó directamente sobre ella. Imagínense hasta dónde llegó, que dice que tuvo que ser apartada de la comunidad, tuvo que ser sacada, tuvo que haber un stand-by ahí directamente sobre la vida espiritual de María y ser apartada. Cuando nosotros alimentamos nuestra vida de la murmuración, cuando nosotros le damos de comer a la murmuración constantemente en nuestro corazón, corremos el riesgo, queridos hermanos, de que Dios diga hasta acá, basta. Y María tuvo la posibilidad de parte de Dios que fuese apartada durante 7 días hasta que nuevamente se le permitiese unirse al campamento de Israel. Pero conocemos también que conforme a la palabra de Dios, el leproso podía ser apartado durante 7 días y podía volver a la comunidad o directamente moría. Debemos ser conscientes de que nuestra lengua debe ser refrenada, no como una cuestión de decir hoy puedo, mañana no puedo, o abro el surtidor de la mente y empiezo a decir todo lo que pienso, lo que siento, y empieza a fluir mi carne, alimento el deseo de la carne. No debe ser así. Debemos guardar, queridos hermanos, nuestra boca y nuestra lengua, porque pueden generar incendios donde a otros también termine afectando si consumen de nuestra murmuración. Fíjese que cuando nosotros murmuramos en contra del liderazgo, murmuramos contra el siervo de Dios, estamos murmurando directamente contra Dios. La angustia que trae la murmuración, queridos hermanos, es la muerte espiritual. Dice la palabra de Dios en Romanos. Podemos volver ahí al libro de los Romanos, capítulo 13. Versículo 1 y 2 podemos leer. Y dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que los que se resisten a la autoridad acarrean condenación. Y la palabra de Dios en esto es muy claro, queridos hermanos.
Acarreamos condenación si nosotros le damos lugar a la murmuración. Acarreamos condenación si nosotros nos oponemos a la autoridad de Dios y a la autoridad que ha sido establecida por Dios. Hay condenación, es parte de Dios, queridos hermanos. Y quien ha sido puesto como autoridad de parte de Dios, como en el gobierno visible, tenemos que saber, queridos hermanos, que dice la palabra de Dios en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No es cualquier cosa la murmuración. Y no es cualquier cosa, queridos hermanos, el que cumple ya decidido asumir la responsabilidad de parte de Dios, de ser siervo de Dios, de ser líder, de estar al frente de la congregación, de ser atalaya, de ser un veedor del rebaño, de ser un guía del rebaño. Y la palabra de Dios le señala, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Hermanos, la función de quien está al frente de una congregación, de quien es pastor, de quien es parte del liderazgo de la iglesia, habla conforme y habla la palabra de Dios. O por lo menos así debe ser considerado. Y nosotros debemos imitar su fe y ver si esto es así. Obviamente hoy en día tenemos que abundan falsos maestros, pero también aún en este tiempo Dios nos regala la gracia de tener líderes y siervos que aún velan por la palabra de Dios, velan por defender la palabra, la sana doctrina de la palabra de Dios. Debemos nosotros, queridos hermanos, saber de que el siervo de Dios, aquel que vela por la palabra de Dios, aquel que imita la conducta conforme a lo establecido por el Señor, y su fe es una fe inquebrantable, intachable, nosotros tenemos la responsabilidad de respetar y no murmurar contra el siervo de Dios. Dios castigó severamente el pecado de María. Dios castigó severamente el corazón de María. Si volvemos a Números capítulo 12, Números capítulo 12, versículo 4, podemos leer Números 12, 4, y dice, luego dijo a Jehová, a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés,
Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Parece que a Aarón le parecía que habían actuado de una manera muy superficial, fue algo loco, fue algo que se nos escapó, que no nos dimos cuenta, pero por favor que no vaya a quedar así, pobre. Allí Aarón como que quiso un poco poner paños fríos a tal situación, pero Dios no se lo dejó pasar por alto. Debemos tener cuidado, queridos hermanos y amigos, cuando nosotros queremos subestimar un grave pecado delante de la presencia de Dios. Porque no es hablar por hablar, no es murmurar o decir algo por decir, es algo que está en nuestro corazón. Es algo que está latente en nuestro corazón. Es algo que está haciendo ruido en nuestro corazón. Es algo que está allí floreciendo en nuestro corazón. Es una raíz que está y que nos molesta y que nos estamos resistiendo ante la autoridad, pero tengo ganas de decir algo. Lo quiero decir porque es mi forma de pensar, porque es como yo lo veo. Debemos tener cuidado. Porque muchas veces naturalizamos el hablar entre dientes. Naturalizamos hablar sobre un tema. Naturalizamos compartirlo como algo que, mira, me está pasando esto, es algo que yo pienso. Pero lo peor de todo, que no medimos con quién lo hablamos, a quién se lo decimos, cómo lo decimos y quiénes son los que escuchan y reciben esas palabras. Fíjese lo que dice en Números, capítulo 14, capítulo 16, verso 41 y 45, al 45, y dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos del medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Fíjese, la murmuración es un pecado que nos consume hasta la muerte espiritual y también física. A veces la lengua genera tales incendios que nosotros no estamos midiendo. Desbasta nuestra relación con Dios, devasta nuestra relación con la iglesia, comenzamos a corrompernos a tal punto que nuestra vida se va dañando. Y lo peor de todo, que no solamente nuestra vida espiritual se daña, sino también la vida de los débiles que escuchan, la vida espiritual de la iglesia. Pero la palabra de Dios, queridos hermanos, nos señala que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La murmuración debe ser algo que debe ser sacado de nuestras vidas, debe ser sacado de la iglesia. Y si estamos murmurando entre dientes, si estamos murmurando y nos estamos quejando, estamos manifestando nuestro disgusto y nuestra murmuración la estamos diseminando entre uno, dos, tres, cuatro, pero la palabra de Dios la estamos sacando de lado
y no la estamos pudiendo poner en el centro, claramente nuestra murmuración puede y nos lleva a quedar llenos de lepra. Llenos de lepra como quedó María, expuesta a tal punto porque ya su corazón se había corrompido y ya no podía seguir sosteniéndolo. Pero Dios escuchó su murmuración. Si nosotros estamos murmurando, debemos saber que Dios está escuchando nuestras murmuraciones. Dios está escuchando lo que estamos hablando. Dios está escuchando lo que estamos diciendo. Dios está escuchando qué estamos diciendo entre dientes, qué estamos comentando entre dientes. Dios está escuchando hacia dónde estamos llevando las murmuraciones. Pero por sobre todas las cosas, Dios está escuchando que nuestras murmuraciones están atentando contra el siervo de Dios, contra el liderazgo de la iglesia. Que podamos ser libres de las murmuraciones. Porque la murmuración nos puede llevar a que la lepra fluya. Y también debemos saber, queridos hermanos, que la lepra, ese pecado que produce una impureza a tal punto, nos puede llevar a la muerte espiritual. Cuidado con lo que decimos, con lo que murmuramos. Cuidado con qué intenciones lo hacemos. Cuidado cuando estamos en desacuerdo. Y como estoy en desacuerdo, comienzo a cuchichear, comienzo a hablar, buscando adeptos, buscando la manera de que otros asientan en mi murmuración. Que Dios nos haga libre de la lepra espiritual que causa la murmuración. Dios, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, por este momento que podemos compartir con tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos lleva a meditar en ella y a pensar en nuestras acciones, a pensar en nuestras palabras, a pensar en la condición de nuestro corazón, Señor. ¿Hay murmuraciones en nuestra boca? Y si lo hay, ¿con qué intenciones estamos murmurando? ¿Estamos murmurando contra el siervo de Dios? ¿Estamos murmurando contra el liderazgo de la iglesia? ¿Estamos poniendo en tela de juicio decisiones que se toman? ¿Estamos poniendo en tela de juicio pensamientos, consejos, instrucciones, exhortaciones? ¿Estamos poniendo en tela de juicio tu palabra, Señor? Señor, si estamos murmurando en contra del liderazgo, en contra de tu siervo, estamos murmurando en contra tuya, Señor. Que tú nos hagas libre en esta mañana, Señor. Que tú nos hagas libre en esta hora y que tú traigas luz mediante tu palabra sobre nuestros corazones para que ilumines cuál es la murmuración que está atentando contra ti y que está atentando en nuestra relación y está atentando en nuestra relación contigo y con la iglesia, Señor. Señor, líbranos en esta mañana y ayúdanos a que nuestro corazón sea limpio, nuestra boca sea limpia y que dejemos de resistirte, de resistir tu palabra, de resistir tu verdad, de resistir tu autoridad, porque es eso lo que estamos resistiendo, Señor, tu autoridad sobre nuestras vidas. Estamos resistiendo, Señor,
tu poder, tu gloria, tu soberanía, pero también resistimos a quien tú has puesto como gobierno visible en medio de la iglesia. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a que podamos volvernos a ti, ya que seamos librados de este pecado, mi Dios, de la murmuración en contra de ti, en contra del liderazgo, en contra del siervo que ha sido llamado, puesto por ti, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Que Dios les bendiga muy ricamente y nos encontramos en una próxima emisión de la palabra de Dios. Tengan ustedes muy buenos días. Hasta pronto.